Bueno, pues como cada miércoles hasta ahora, saludamos ya a Fernando Botanz, una nueva edición de El Gramófono. Hoy además nos va a hablar del charro cantor, Jorge Alberto Negrete. ¿Cuántas veces habremos escuchado en esta emisora las canciones mexicanas de Jorge Negrete? Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de su historia. Arratsaldeon, Fernando, muy buenas tardes. Bonjour, monsieur. Good afternoon. Buenasera. Buenas tardes, Arratsaldeon, querido Íñigo y oyentes de Segura y Ratia. Querido, ¿qué tal tarde hace en Segura? Pues nada, desapacible. Imagino que por Vizcaya también, ¿no? En Vizcaya también. Y es que, querido, este año nos ha llegado el invierno ya bastante tarde. Querido, como bien ha dicho usted, ¿a quién le vamos a dedicar nuestro gramófono de hoy? Pues nada, Jorge Alberto Negrete Moreno, uno de los grandes de la música mexicana. Eso es. Querido, creo que nuestros oyentes de Segura y Ratia hoy disfrutarán porque Jorge Negrete nos trae a todos recuerdos de nuestros padres, de nuestras madres, cuando cantaban en casa, ¿eh? ¡Ay, Jalisco, no te rajes! ¡Me sale del alma! Tantas mexicanas rancheras que en Euskal Herria nos gustan tanto, ¿eh? Quizás sea, querido, porque hace 150 años muchos vascos también fueron a México, ¿verdad? Sí, aquí la música mexicana, de hecho en Segura y Ratia hay espacios dedicados a la música mexicana y de siempre aquí ha gustado mucho las rancheras. Claro. Querido, sin más contratiempos, comenzamos nuestro gramófono y la historia comienza así. El cantante y actor de cine Jorge Negrete, como bien ha dicho usted, su nombre original fue Jorge Alberto Negrete. Y decirle que nació en la ciudad mexicana de Guanajuato y nació en el año 1911 y falleció en Los Ángeles, California, en el año 1953. Querido, vivió 42 años. Sí, falleció jovencito. Sí, pero una vida apasionante y una vida muy intensa. Decirle, querido, que Jorge Negrete en su infancia no vivió carencias económicas, ya que su padre tiene una historia peculiar. Su padre había sido militar, pero en determinado momento, se retira de la vida militar y se dedica a ser profesor de matemáticas. Y ese matrimonio, los padres de Jorge Negrete se volcaron en darles a sus hijos una educación exquisita. Estamos hablando del año 1911, en que nació Jorge Negrete. Bueno, pues en aquellos años, los padres, nada más y nada menos que les enviaron a sus hijos al Colegio Alemán de Guanajuato. Eso quiere decir que económicamente disponían, porque en aquellos años, ¿quién se podía permitir de momento estudiar? Bueno, pues sí, estas son las circunstancias. Las circunstancias es que Jorge Negrete, con sus hermanos, estudiaron en este colegio hasta los 17 años. Y fíjese, querido, llegaron a hablar alemán, francés, inglés e italiano. Aprendieron todos estos idiomas y los hablaban con fluidez. Decirle que Jorge Negrete fue muy buen estudiante. Y fíjese, con 18 años ingresó en el colegio militar, también en México, y se graduó pues siendo teniente de caballería y administración del ejército mexicano. Por tanto, su padre había sido militar y además de esa formación que acabo de contar, montaba a caballo maravillosamente bien. Luego le vino muy bien para el cine, ¿comprende, querido? Sí, porque fue actor, cantante, hizo unas cuantas películas, ¿eh? Y en muchísimas películas montó a caballo, vestido con el traje de charro mexicano, y por eso decía un servidor que el haber montado a caballo en esa academia militar le vino muy bien para el cine. Pero también estudió canto. Estudió canto con un profesor que se llamaba José Pierson. Y
En el año 1931, que él tenía 20 años aproximadamente, pues fíjese, decide dedicarse totalmente a la música. Esa decisión marcará su vida. Y ahí comienza a interpretar romanzas mexicanas, canciones napolitanas y también canciones que en 1930 sonaban en las radios, en aquellas radios antiguas de madera, y eran canciones como Júrame que a pesar de mucho tiempo verás el momento en que yo te conocí. Canciones clásicas, por ejemplo, Júrame, muñequita linda de cabellos de oro. Pues estas canciones, concretamente estas dos, las compuso la compositora María Greber. Pues Muñequita linda, Júrame, estas canciones las cantaba Jorge Negrete cuando comenzó su carrera y las cantaba en emisoras de radio en las que había un pianista y un piano o había una pequeña orquesta y se cantaba en vivo y en directo. Querido, pero él tenía una personalidad arrolladora y tenía ambiciones de ser un gran artista y decidió irse a Nueva York. Pero en Nueva York las cosas no fueron nada fáciles, ya que Nueva York en el año 1931 pues era una ciudad inmensa, él no tenía contactos y tuvo que ponerse a trabajar de camarero en restaurantes. Allí se les llamaba meseros, a los que servían de camareros se les llamaba meseros. Y fueron años difíciles, pero esos años difíciles no le quitaron a él energía. Como bien decía un servidor hace un segundo, tuvo una gran personalidad y era líder. Desde niño tenía una fuerza, su persona, y por fin, en el año 1937, consigue su primera aparición en una película de cine, en un cortometraje que se llamaba Cuban Nights. Y así comenzó en el cine y ya al año siguiente, ya en 1938, en México, en su país, viendo la valía que tenía, aparte del físico, porque era un hombre guapo, varonil, era un hombre fornido, era un hombre que cautivaba a las mujeres porque era una belleza. Y en México en su país, filmó 6 películas y ya comenzó a ganar mucho dinerito. Y en el año 1941 cantó en México, en una película cantó Ay, Jalisco, 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 que tienes tu novia en Guadalajara. Esta canción que conocemos todos los que tenemos años, queridos. Los jóvenes no la conocen. Los jóvenes yo creo que también, ¿eh? Bueno, querido, pues quizás sí. Bueno, la cuestión, querido, es que con esta película, en 1941, la fama llegó al mundo entero. La fama llegó a España porque hay que decir que el que trajo los corridos mexicanos a España fue Jorge Negrete, con las películas, pero ya también con los discos. Empezó a vender muchísimos discos en España. Decirle también que en el año 1943 protagoniza una película con María Félix. María Félix fue una actriz de cine que fue una estrella del cine mundial y hacían una pareja extraordinaria porque ella era bellísima y él era guapísimo también. Y fíjese, voy a contar a nuestros oyentes y a usted un poquito de cotilleo. Pues fíjese, se conocieron María Félix y Jorge Negrete y María Félix era una mujer de armas tomar, una mujer con un temperamento arrollador. Y parece ser que no hubo química cuando se conocieron. Y de hecho se conocieron en el año 1938 en una película llamada Caminos de ayer. Pues no hubo química, aparentemente. Desde luego María Félix era muy difícil trabajar con ella. Pero fíjese que años después, en otro reencuentro, allí surgió el amor
y se casaron Jorge Negrete y María Félix, se casaron en el año 1952. Ya Jorge Negrete era una estrella en Argentina, en Uruguay, en España, y en América Latina era adorado, era un ídolo, se vendieron millones de discos, vendió millones de discos y se hizo millonario. Pero, por desgracia, querido, un año después de casarse con María Félix, falleció en el año 1953, como he dicho anteriormente. Pero esa voz ha pasado a la historia, ¿verdad, querido? Pues sí, uno de los grandes, y bueno, que muchos hemos conocido las mexicanas a través de él, y en esta casa y por aquí, bueno, lo que nos han pinchado, y los grupos de aquí que no han versionado estas canciones interpretadas por Jorge Negrete. En Eibar, en Guipúzcoa, hay una gran tradición de cantar boleros, de cantar rancheras. También creo que nos oyen desde Eibar, desde luego, a través de internet. En Bilbao me dicen: Fernando, qué bonito con Íñigo, qué gramófono más bonito hacéis. Y si nos escuchan desde Eibar, si nos escuchan desde Legazpia, con todo mi amor también para mi pueblo, pues sí, estas rancheras las hemos cantado los que tenemos años, acompañados a la guitarra, en mi casa cuando era niño, con mi hermano Rogelio Botanz, y mi padre, Jalisco, que tienes tu novia que es Guadalajara. Tenía una voz extraordinaria. ¿Con qué canción ya nos vamos a despedir de Jorge Negrete? Querido, nos despedimos y me voy a vestir de charro mexicano. Vamos a viajar a México y vamos a escuchar: México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Au revoir, monsieur. Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero